Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bueno, en España el agua es un tema crítico. Yo diría que es el tema por excelencia. Sin duda. Cada verano, sin falta, vemos los informativos llenos de esas imágenes, ¿verdad? Tierras agrietadas, pueblos mirando al cielo esperando un milagro. Y los clásicos gráficos del nivel de los pantanos bajando cada semana. Es el debate clásico de cada época estival, ¿eh? Las miradas siempre se dirigen hacia los mismos sitios. Claro, a lo que gasta la agricultura, a lo que consumen las ciudades, las restricciones en las duchas de la playa. Totalmente. Siempre mirando a los grandes consumidores o al cielo, cruzando los dedos para que cambie el patrón de lluvias. Pero la misión de esta exploración a fondo de hoy no es hablar de lo que sale por el grifo de las casas, ni tampoco de lo que se utiliza en los sistemas de riego. No, íbamos por otro lado. La misión es analizar una pérdida completamente silenciosa. Hablamos de una fuga gigantesca de agua que, literalmente, cambia por completo todas las matemáticas de la sequía nacional. Y lo fuerte es que casi nadie habla de esto. Es un punto ciego tremendo. Vale, vamos a desgranar esto, porque es como tener una enorme cuenta de ahorros en el banco, de la que depende la supervivencia de toda una familia, pero dejar la puerta de la caja fuerte abierta de par en par. Y claro, permitiendo que los billetes se vayan volando poco a poco, impulsados por el viento, sin que nadie haga absolutamente nada por cerrarla. Pues es una analogía perfecta, la verdad. Y para entender la magnitud de esa caja fuerte abierta, nos vamos a basar estrictamente en la ciencia más reciente. Concretamente en dos trabajos de investigación que ahora mismo son referentes absolutos. Ponnos en contexto. ¿De qué estudios hablamos? A ver, el primero es un estudio publicado en la revista científica Earth's Future. Está liderado por el investigador J. Lorenzo Lacruz y su equipo. Y el título original en inglés es Losing Water by Storing It: The Oversighted Side of Intensive Water Regulation and Damming. Que traducido al castellano vendría a ser algo así como perder agua, almacenarla, el lado ignorado de la regulación intensiva del agua y la construcción de presas. Exacto. Es que el título ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Perder agua al almacenarla, tela. Ya te digo. Y bueno, el segundo es otro trabajo clave titulado Water Scarcity Challenges Water Security: A Case for Spain's Freshwater Ecosystems. Es decir, cómo la escasez pone a prueba la seguridad hídrica, enfocándose en los ecosistemas de agua dulce en España. Entendido. Ambos documentos ponen sobre la mesa datos que, directamente obligan a transformar por completo la manera en la que entendemos y gestionamos las reservas hídricas a nivel nacional. Pues para empezar a aterrizar estos conceptos, creo que lo primero es hacer una foto fija de la situación actual. ¿De qué infraestructura estamos hablando exactamente cuando pensamos en el agua de España? Es un punto de partida fundamental. Si miramos el mapa físico, España es un país profundamente modificado por la ingeniería. Existen aproximadamente unos 1.225 embalses de distintos tamaños por toda la geografía. Madre mía, 1.225. Se dice pronto, pero es una barbaridad de presas y de muros de hormigón. Es una pasada. Somos uno de los países con más presas por habitante del mundo. Ahora bien, de toda esta inmensa red, el Ministerio para la Transición Ecológica, el MITECO, destaca 374 embalses principales. Vale, los embalses clave. Esos son los verdaderos marcadores, los termómetros que nos indican la salud de la reserva hídrica nacional. Toda la gestión del país, las previsiones agrícolas, los planes de emergencia, todo gira en torno a esos 374 grandes embalses. Pero claro, aquí es donde entra el giro de guión de estos estudios. Sí. Porque el problema central que abordan no tiene nada que ver con el agua que viaja por las tuberías, ¿no? No, para nada. No es una cuestión de si se riega el campo o si la industria gasta demasiado. El enfoque está en el agua que jamás, bajo ningún concepto, llega a su destino. Exactamente. Hablamos de una cantidad inmensa de recursos que sencillamente se evapora. Agua que retenemos en esos valles con un esfuerzo de ingeniería brutal y que vuelve a la atmósfera antes de poder usarla. Es como si se esfumara. Tal cual. Es un factor que tradicionalmente ha quedado en un segundo plano, como si fuera, un peaje inevitable de la naturaleza. Pero desde la perspectiva científica resulta absolutamente crítico. Y para entender lo crítico que es, tenemos que entrar en las cifras. Porque leyendo los números del estudio de Earth's Future, yo me quedé asombrado.
Es una sensación de incredulidad absoluta. No estamos hablando de unos cuantos charcos secándose al sol en agosto. Ni muchísimo menos. Los datos son muy contundentes. La investigación calcula que los embalses españoles pierden en torno a 2.000 hectómetros cúbicos de agua al año, única y exclusivamente por evaporación. Fíjate en este dato, porque aquí es donde la cabeza hace un cortocircuito. Para que no haya confusión con la jerga técnica, vamos a traducirlo al lenguaje del día a día. Un solo hectómetro cúbico equivale a 1.000 millones de litros de agua. 1.000 millones de litros, sí. Entonces, si hablamos de 2.000 hectómetros cúbicos, estamos hablando de 2 billones de litros de agua dulce. 2 billones de litros que desaparecen literalmente en el aire cada 12 meses. Y ojo, porque el estudio también destaca que los modelos más recientes apuntan a que esta cifra podría incluso superar los 2.700 hectómetros cúbicos anuales. Es que es una cantidad tan abrumadora que cuesta hasta imaginársela. Cuesta visualizarlo, desde luego. Por eso, para dar una perspectiva real a ese número, podemos compararlo con el consumo humano. A ver. Esos 2.000 o 2.700 hectómetros cúbicos equivalen a más de la mitad de todo el consumo urbano anual de España. Espera. Más de la mitad. Sí, más de la mitad. O sea, si sumamos el consumo de las casas, los hospitales, las escuelas, de ciudades inmensas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Sumando absolutamente todas las ciudades y pueblos del país. Más de la mitad de todo ese volumen gigantesco de agua que necesita la población en un año entero es exactamente lo que se esfuma de la superficie de los pantanos. Increíble. Es un volumen que en teoría podría abastecer a millones de hogares durante meses sin interrupción, pero que sencillamente se pierde en el aire. Madre mía. Visto así es como si tuviéramos a media España consumiendo agua fantasma. Y si miramos el porcentaje global, significa que se está perdiendo cerca del 10% de toda el agua embalsada en el país por esta vía. 10%. Y lo más preocupante que señalan los investigadores, y esto hay que subrayarlo bien, es que no se trata de un accidente puntual. No es una anécdota de un verano particularmente caluroso. Claro, no es un titular alarmista de agosto y ya está. Para nada. Se trata de una fuga estructural. Es una pérdida constante que está integrada en el propio diseño del sistema. Y además, los datos muestran una tendencia creciente. Es un drenaje continuo que socava la seguridad hídrica, llueva mucho o poco en invierno. Lo cual nos lleva a preguntarnos por la geografía de todo esto, porque, lógicamente, esta pérdida invisible no impacta igual en la cornisa cantábrica que en el sur de la península. Evidentemente, el territorio marca la diferencia. El mapa del impacto del estudio muestra que hay zonas que sufren esta evaporación de una manera mucho más severa. Así es, el estudio señala claramente a 5 grandes cuencas como las más afectadas. Son las del Guadiana, el Tajo, el Ebro, el Duero y el Guadalquivir. Que no son precisamente cuencas secundarias. Son las principales. Son las arterias vitales del país, lugares donde el agua es el motor absoluto de la economía. Estamos hablando de la huerta, de la agricultura de exportación, de grandes polos industriales. Lo fascinante aquí es entender por qué precisamente estas cuencas sufren un castigo tan desproporcionado frente a otras. ¿Y qué nos dice la ciencia sobre eso? Nos dice que es por la combinación de 2 factores verdaderamente letales para el agua en superficie. Por un lado, la propia orografía y la ingeniería. Estas cuencas albergan embalses inmensos. Por su diseño y el terreno crean láminas de agua de una extensión kilométrica. Superficies larguísimas y anchísimas. Exacto. Y por otro lado, la climatología. Estas infraestructuras están en zonas con veranos tremendamente exigentes, temperaturas altísimas sostenidas durante semanas, radiación solar implacable y a menudo vientos muy secos. Claro, el viento actuando casi como un secador de pelo gigante pasando por encima del agua. Totalmente. Esa combinación de una enorme superficie expuesta y un secador climático convierte a esos embalses en candidatos perfectos para una evaporación masiva. Y la situación es crítica porque de esas cuencas depende el corazón de la agricultura nacional y también buena parte de la generación hidroeléctrica. Así es. Si el Guadiana o el Guadalquivir pierden una fracción enorme de su caudal por evaporación antes de poder usarlo, toda la cadena productiva entra en tensión. Una tensión tremenda. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el equipo de Lorenzo Lacruz no se limitó a decir «hace calor y el agua se evapora». Hicieron un trabajo forense, un auténtico viaje en el tiempo a través de los datos meteorológicos. Fue una labor titánica, metodológicamente hablando.
Es que aplicaron el análisis a 362 embalses, que representa ni más ni menos que el 94% de toda la capacidad de almacenamiento de España. Prácticamente radiografiaron el país entero. No dejaron casi nada fuera del radar. Lo que hicieron fue cruzar bases de datos meteorológicas históricas inmensas, registros diarios de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, radiación solar. Y todo eso lo cruzaron con la superficie real de agua expuesta al aire en cada uno de esos pantanos. Exacto. Y reconstruyeron toda la evolución desde 1961 hasta 2018. Fueron midiendo la tendencia paso a paso. Y el resultado que encontraron revela una paradoja científica tremenda. Descubrieron que la evaporación ha estado aumentando a un ritmo medio de 27,7 hectómetros cúbicos cada año durante ese periodo. Cada año un incremento sobre el anterior. El cálculo agregado sugiere que se han evaporado unos 114.000 hectómetros cúbicos desde el año 60. Es astronómico. Pero claro, cuando uno escucha que la evaporación aumenta desde los años 60, la intuición inmediata es echarle la culpa al cambio climático, ¿no? Es lo primero que piensas. Dices, bueno, cada década hace más calor, pues es lógico que se evapore más agua. Y ese es precisamente el punto de inflexión brutal del estudio. Al desgranar los datos y separar los diferentes factores, la revelación es completamente contraria a esa intuición inicial. A ver, explícanos esto bien, porque tiene tela. Los datos demuestran que la propia acción humana de construir más y más embalses durante esas décadas ha tenido un impacto en el aumento de la evaporación, agárrate, hasta 22 veces superior al que ha tenido el calentamiento climático en ese mismo periodo. Un momento. 22 veces más impacto por construir presas que por el cambio climático histórico. Así es. Es una cifra para asimilarla despacio. Haber multiplicado las infraestructuras generó un aumento del volumen total de agua evaporada muchísimo mayor que el simple aumento de temperatura sobre el agua que ya existía. Para que cualquiera pueda visualizar por qué ocurre esto, creo que el concepto clave aquí es lo que los científicos llaman el efecto pantalla. Exacto, el efecto pantalla. Para visualizarlo de una manera muy cotidiana, imaginemos que tenemos un litro de agua en una botella estrecha y profunda. Si la dejamos al sol, tardará muchísimo en evaporarse porque solo una pequeña parte del agua toca el aire. La que está en el cuello de la botella. Eso es. Pero si agarramos ese mismo litro de agua y lo derramamos por todo el suelo del patio en pleno mes de agosto... Se seca en cuestión de minutos. Claro, porque toda el agua está expuesta al sol al mismo tiempo. Hay muchísima más superficie en contacto con el aire caliente. Y esto es exactamente lo que hacemos al crear embalses gigantes. Construimos presas para inundar zonas inmensas, creando grandes superficies horizontales. Es una analogía muy visual y totalmente rigurosa. Esa gran lámina de agua de los embalses actúa como un panel solar gigante. El diseño estructural lo convierte en un intercambiador de calor masivo con la atmósfera. Es pura física. La física es implacable. Cuanta más agua intentas guardar creando grandes superficies planas, más área queda disponible para calentarse y evaporarse. O sea, en el intento de retener el recurso para asegurar que tengamos agua en verano, hemos creado, sin querer, el entorno físico perfecto para perderla muchísimo más rápido. Es una paradoja brutal. La principal herramienta diseñada para luchar contra la sequía resulta que acelera la fuga de agua hacia el cielo. Y si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia por completo. Porque esta evaporación no solo tiene un coste enorme en litros de agua dulce, sino que acarrea un impacto económico gigantesco y plantea un escenario futuro verdaderamente alarmante. Hablemos de ese coste económico porque los números no dejan indiferente a nadie. El estudio calcula que el valor económico del agua que se evapora ronda los 800 millones de euros anuales. 800 millones de euros cada año. Es una auténtica fortuna. Y no es un número abstracto. Representa el coste de oportunidad del agua que jamás llega a generar electricidad en una turbina. O el agua que nunca llega a regar los cultivos. Exacto. Cultivos que mantienen la economía de comarcas enteras. O el agua que la industria necesita para operar. Es una riqueza inmensa que se desvanece en el aire cada verano, alterando la rentabilidad de todo el sistema hídrico nacional. Básicamente, estamos financiando con dinero público una especie de caja fuerte gigantesca que tiene un agujero enorme en el fondo. Estamos pagando por un sistema que nos cobra 2 veces. Esa es la clave económica. La sociedad paga la factura por duplicado. Primero,
con una inversión inicial y unos costes de mantenimiento colosales. Construir estas macroestructuras de hormigón, mover tierras, mantener las presas, todo requiere presupuestos inmensos. Se invierte capital público masivo para tener un almacén aparentemente seguro, Y luego llega la segunda factura, el cobro invisible. que es sufrir la merma constante del propio recurso que justificó toda esa inversión multimillonaria. Es un modelo enormemente ineficiente. Pero la situación se vuelve mucho más sombría si proyectamos los datos hacia las próximas décadas. Porque claro, hasta ahora hemos hablado de la evaporación causada principalmente por multiplicar embalses frente a un cambio climático histórico moderado. Pero el clima está cambiando de forma acelerada. Los modelos climáticos son clarísimos. Proyectan que bajo escenarios de altas emisiones, las temperaturas y la sequedad del aire van a aumentar drásticamente en la península ibérica. ¿Y cómo afecta eso a los pantanos? Pues bajo esos parámetros, la evaporación podría crecer alrededor de un 35% hacia finales de este siglo. Un 35% más, sobre la barbaridad que ya perdemos hoy. Eso genera un ciclo vicioso que es francamente aterrador si pensamos en las olas de calor. Es un ciclo vicioso de libro. Pensemos en esas semanas extremas de verano, sin una sola gota de lluvia, con el termómetro por encima de los 40 grados y el viento ardiendo. Semanas horribles, sí. En esos momentos críticos es cuando la demanda de agua se dispara a sus máximos históricos. La necesitamos para beber, para refrescar ciudades, y la agricultura necesita regar el doble para que las cosechas no se achicharren. Y justo en ese mismo instante, cuando la necesidad es extrema, el embalse está perdiendo cantidades industriales de agua diariamente por culpa de esa evaporación acelerada. Se pierde más agua justo cuando el país más la necesita. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si construir almacenes gigantes a cielo abierto fomenta la evaporación a niveles industriales y encima nos cuesta cientos de millones al año. Está claro que la estrategia de seguir poniendo hormigón en los valles ya no se sostiene. Y aquí es donde entra de lleno el segundo trabajo científico que poníamos sobre la mesa hoy, el de la seguridad hídrica y los ecosistemas de agua dulce en España. Este segundo documento es vital porque da un paso atrás. Toma distancia de la estadística pura y mira el panorama completo para proponer soluciones estructurales. ¿Y qué proponen? Llegan a una conclusión muy clara, que es también una advertencia. El modelo basado únicamente en el crecimiento continuo de la infraestructura de almacenamiento ha tocado techo. Ya no sirve la receta de mediados del siglo pasado. Es que no podemos salir de este agujero cavando más profundo, que es lo que solemos intentar. Construir otro pantano no soluciona el problema si el sol se va a beber gran parte del agua. Esa es la tesis central de la comunidad científica actual. España no puede seguir intentando solucionar la falta de agua simplemente aumentando la oferta de forma artificial. Los datos lo demuestran. Empíricamente, ese camino tiene rendimientos cada vez más decrecientes. Si las políticas se centran solo en capturar más recursos sin revisar de manera crítica cómo y cuánto se está consumiendo, el desequilibrio vuelve a aparecer en muy pocos años. Claro, la presión sobre el sistema no desaparece. Simplemente escondes el problema debajo de la alfombra durante un par de temporadas de lluvias fuertes, hasta que vuelve la siguiente sequía. Por lo tanto, el enfoque debe cambiar radicalmente. La gestión de la demanda pasa a ser la prioridad absoluta. Es imperativo ajustar y optimizar el consumo en todos los sectores. Desde rediseñar cultivos para hacerlos menos dependientes del riego intensivo hasta mejorar la eficiencia urbana e industrial. Exactamente. Y, de manera paralela, la ciencia destaca algo que suele olvidarse. La verdadera seguridad a largo plazo pasa por proteger y restaurar los ecosistemas naturales de agua dulce. Es decir, confiar más en la naturaleza y menos en el hormigón armado. Así es. Revitalizar los ríos para que fluyan sanos, proteger los humedales que actúan como esponjas y, muy especialmente, cuidar nuestros grandes olvidados, los acuíferos subterráneos. Los acuíferos son clave en todo esto. Son inmensos almacenes naturales que tienen una ventaja insuperable frente a los pantanos. Que están bajo tierra. Claro, al estar bajo tierra no sufren en absoluto las agresiones de la radiación solar ni del viento. La evaporación allí es cero. Cero absoluto. Es la noche y el día comparado con un pantano. En definitiva, no se trata de medir cuánta agua podemos atrapar detrás de un gran muro. Se trata de comprender cómo mantener vivo y equilibrado el ciclo natural del agua en su conjunto.
Aprovechar las dinámicas naturales a nuestro favor, en lugar de luchar contra ellas exponiendo el recurso al clima. En resumen, esta exploración a fondo por la ciencia del agua nos ha llevado por un viaje tremendamente revelador. Hemos empezado mirando los clásicos embalses, esas megaestructuras que durante décadas hemos considerado nuestro escudo definitivo frente a la sequía. Y hemos visto que tienen fisuras. Descubrimos que son almacenes enormemente imperfectos y vulnerables. A través del efecto pantalla y la exposición sin piedad al sol y al viento, estas construcciones están devolviendo de manera silenciosa a la atmósfera una cantidad de agua inimaginable. Un volumen que equivale a más de la mitad de lo que consumen todas las ciudades y pueblos españoles juntos durante un año entero. Más de 2.000 hectómetros cúbicos esfumándose cada año. Es un dato que verdaderamente lo cambia todo. Sin duda. Es una realidad científica cruda que desmonta por completo el mito de que guardar agua en enormes superficies creadas por la acción humana es una estrategia perfecta. La evidencia nos muestra que la solución frente a la escasez no siempre es construir a mayor escala, sino entender con mucha más inteligencia cómo interactúa esa construcción con las fuerzas implacables del clima. Ha sido un recorrido intenso a través de metodologías y datos que realmente transforman la perspectiva sobre el paisaje que nos rodea. Esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento casi filosófico para llevar más allá de los datos técnicos de hoy. Adelante. Un espejo gigante que el calor evapora de manera implacable y costosa, llegará el momento histórico en que la sociedad deba abandonar por completo la idea de seguir construyendo y manteniendo estos enormes lagos artificiales. Es una posibilidad fascinante. Quizás el futuro de la supervivencia y la seguridad hídrica en zonas de alto calor, como la península ibérica, pase por, literalmente, esconder el agua del cielo. Esconderla bajo nuestros pies. Imaginar un modelo centrado casi exclusivamente en la recarga técnica y natural de los acuíferos subterráneos, inyectando el recurso bajo tierra durante las épocas de lluvia, protegiéndolo allí donde el sol jamás puede alcanzarlo. Un cambio de paradigma total. Adoptar esa estrategia significaría cambiar para siempre la geografía visual a la que llevamos décadas acostumbrados. Significaría ir despidiéndonos paulatinamente de esas inmensas manchas azules artificiales en los mapas a favor de un paisaje donde el recurso más vital permanezca invisible, fluyendo seguro en la oscuridad subterránea. Es una perspectiva que desafía frontalmente casi un siglo entero de tradición en ingeniería civil, y que desde luego queda ahí abierta para la reflexión profunda de quien nos escuche. Es una imagen poderosísima para cerrar. Ocultar el agua para poder salvarla. Así es. Ha sido un auténtico placer desgranar la ciencia, los datos históricos y las proyecciones futuras detrás de un fenómeno tan complejo, tan ignorado y a la vez tan vital para todos. Explorar estos rincones de la investigación siempre resulta apasionante. Hasta la próxima oportunidad para seguir descubriendo, debatiendo y analizando a fondo las ideas que moldean el mundo que nos rodea. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.